Hola, mi nombre es Carolina. ¿Sabías que la psicología no siempre fue una ciencia? Su historia es fascinante, vamos a verla. Vamos a hablar sobre el origen y el desarrollo de la psicología. Durante siglos, las preguntas sobre la mente, las emociones y la conducta humana fueron estudiadas por la filosofía. Los filósofos como Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre cómo pensamos y sentimos. Y más adelante pensadores como René Descartes planteaban la relación entre mente y cuerpo. Pero todo esto seguía siendo teórico. Eran ideas muy valiosas, pero no estaban basadas en métodos experimentales. El gran cambio llegó en el siglo XIX, cuando la psicología empezó a separarse de la filosofía para apoyarse en el método científico. Fue entonces cuando se empezó a hablar de la psicología como una disciplina independiente, interesada en observar, medir y comprobar los procesos mentales y la conducta. Aquí aparece un personaje fundamental, considerado el padre de la psicología moderna. Se llama Wilhelm Wundt. En 1879, en Leipzig, Alemania, fundó el primer laboratorio de psicología experimental del mundo. Este hecho es visto como el nacimiento oficial de la psicología científica. Wundt buscaba estudiar la conciencia a través de la introspección controlada. Básicamente pedía a las personas que describieran con detalle sus experiencias internas, pero bajo condiciones muy precisas de observación. Su objetivo era analizar la mente en componentes más simples, casi como si fueran los átomos del pensamiento. A partir de su trabajo, la psicología empezó a expandirse por universidades de Europa y Estados Unidos, dando origen a corrientes como el estructuralismo, que analizaba la estructura de la mente, y el funcionalismo, que buscaba entender cómo funcionan los procesos mentales en la vida cotidiana. Lo más importante es que la psicología comenzó a apoyarse en métodos experimentales, observación sistemática y datos cuantificables. Estas bases fueron las que finalmente consideraron y consolidaron como una ciencia independiente, y de allí empezó a crecer en diferentes áreas y aplicaciones. En resumen, la psicología nació de la filosofía, pero fue en el siglo XIX, con Wundt y su laboratorio, cuando se transformó en una ciencia. Y gracias a esas bases, hoy podemos comprender mejor la mente, las emociones y la conducta humana. Así que la próxima vez que pienses en psicología, recuerda, su historia empezó en la filosofía, pero fue la ciencia que le dio vida como disciplina autónoma. Ahora los dejo con Astrid, que les va a hablar sobre escuelas del pensamiento psicológico. Bye. La psicología ha evolucionado a través de diferentes corrientes y enfoques. Aquí 4 de sus más interesantes representantes. El psicoanálisis, Sigmund Freud, denominado el padre del psicoanálisis, influyó en el ello, el yo y el superyo. Mediante la exploración de sentimientos inconscientes y exploración de pensamientos, trató la salud mental. Por otro lado, John Watson y Skinner trataron el conductismo mediante lo medible y lo observable, considerando que nuestras acciones son el resultado de la interacción con el ambiente y la experiencia. Mientras tanto, Carl Rogers y Abraham Maslow, humanistas que se centraron en la subjetividad y la experiencia subjetiva y la dignidad de la persona. Aquí las personas crecen y desarrollan su potencialidad. Esto con el fin de vivir una vida significativa. La empatía, la aceptación y la autenticidad son principios claves. No olvidemos que tuvo un impacto significativo en la historia, la educación, la cultura, el arte y la literatura.
En 1950 aparece el cognitivismo. Esto no es más que decir que es el pensamiento informático que buscaba cómo se podría mejorar la cognición. Así, la psicología cognitiva surge del movimiento inspirado por George Miller en 1962, según el cual los procesos de percepción, imaginación, lenguaje y pensamiento son el objeto de estudio de la psicología cognitiva y no debe confundirse con el cognitivismo. En cuanto a esta última, desconoce la conducta, la motivación, la emoción o simplemente trata de verlos como procesos estrictamente cognitivos. El enfoque cognitivo atrajo a gran cantidad de psicólogos y provocó un rápido desarrollo del estudio del procesamiento mental desde los años 70, Friedman y Kohns. Ya los psicólogos habían estado discutiendo contra las restricciones de la biología y el conductismo por 2 generaciones cuando fueron liberados por la revolución cognitiva. Estas corrientes han evolucionado o influido en la psicología y han contribuido a nuestra comprensión actual de la mente. Cada corriente ha aportado una perspectiva única y ha ayudado a desarrollar teorías prácticas que se utilizan en la psicología actual. Evoluciones teóricas. El primero es el psicoanálisis, luego el conductismo, aparece el cognitivismo, todo aquello que hace referencia a esa teoría. Tenemos en cuenta que es el uso del conocimiento, es aquello clásico y oponente. Aparece el humanismo en las décadas de 1950 a los 60, la reacción del psicoanálisis, donde Watzlaw propone la pirámide de las necesidades, aparece Karl Ross, el desarrollo, la terapia que basa en la centrada en el cliente, la revolución cognitiva, las décadas del 1960, 1970, el enfoque de los procesos mentales, aquellos que son internos, que son percepción a la memoria del lenguaje. Jean Piaget y Uhring y otros que lideraron aquellos cambios que la psicología y el sistema en 1970 en adelante estudió al individuo dentro de sus sistemas de familiares y sociales, ¿no? Fundamental en aquella terapia familiar, psicológica y cognitiva. Son avances en la neurociencia, en la psicología contemporánea y en la actualidad. Se integran los conocimientos de la biología, la neurología y la tecnología, porque de eso hace la correlación de todos estos años de la psicología. Aquellos usos de esas imágenes cerebrales, de la psicología positiva que van apareciendo día tras día, todo eso hace a tener unas teorías claves en la psicología, como es el psicoanálisis. Aparece el comportamiento del ser humano influido por el inconsciente, la importancia de los conflictos de la infancia, que son tan tolerables de hoy en día. Se usan métodos como la interrupción de los sueños, la asociación libre. Llega todo ese análisis de personalidad de los estudios clínicos, aparece la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología organizacional, la deportiva y la social. Todos son aquellos preceptos donde estudia solo el comportamiento que es observable. Vamos como en ese clásico de asociación en estimulaciones, aparecen los esfuerzos y castigos que moldean las conductas. Son todas aquellas acondicionamientos que van día tras día. Entonces todos estos hitos y teorías que la ciencia de la psicología nos da para saber cómo somos los seres humanos ante una reacción de que es la traducción de cómo es el cerebro de los seres humanos.
Hola, soy Nicole. Ya abordamos temas como el origen y el desarrollo de la psicología. También vimos las escuelas del pensamiento psicológico y por último acabamos de ver los hitos y las teorías más relevantes. Ahora vamos a ver dos cosas importantes. La primera es cómo la psicología impacta en la salud mental, en la educación y en el desarrollo organizacional. Y la segunda es cuál es la influencia de la neurociencia y la tecnología para que la psicología se siga enfrentando a los desafíos del mundo moderno. Vamos. A lo largo de la historia, desde inicios del siglo XX, se han venido realizando avances en la psicología que impactan en la salud mental. El primero podemos decir que es Freud, promoviendo una terapia basada en la palabra, donde evalúa traumas y conflictos internos. Luego viene el conductismo con Skinner y Watson, que trae unas intervenciones muy eficaces para las fobias y las adicciones. Finalmente, vienen las teorías cognitivo-conductuales, que combinan algunos procesos internos con la conducta o modificación de la conducta de la persona. Esto se ha utilizado en varias áreas, una de ellas trastornos alimenticios y trastornos de ansiedad y depresión. Hay unas terapias que también están enfocadas en el bienestar y la resiliencia. Estas promueven el crecimiento personal y trabajan por la prevención del burnout. En educación hablamos de Jean Piaget, donde su aporte fue las etapas del desarrollo cognitivo. Aquí, en colegios, según ese aporte, se diseñan contenidos según la edad del estudiante. Luego viene Vygotsky, y con su aprendizaje social implementa estrategias de aprendizaje colaborativo y tutorías personalizadas con el fin de que los niños, después de tener un acompañamiento, logren hacer las tareas solas. Luego viene el conductismo, nuevamente con Skinner, implementando el reforzamiento positivo, haciendo que en los colegios se implementen reforzadores o motivadores como la economía de fichas. Viene después Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, donde cada niño va a ser evaluado y su educación se va a centrar según sus habilidades. En el ámbito organizacional, antes la psicología estaba muy enfocado en la productividad de cada uno de los empleados. Ahora esto ha cambiado. Un ejemplo, la teoría humanista nos dice que si las personas se sienten motivadas, hay satisfacción laboral. Por eso, se implementan políticas de bienestar y cultura organizacional. Otro punto es la evaluación psicométrica, que mediante los test de personalidad hacen que la contratación y la selección de personal sea más efectiva y precisa. Por último, tenemos que últimamente en las empresas se ha venido implementando el coaching, liderazgo emocional y mindfulness. La influencia de la neurociencia y la tecnología. La neurociencia nos ha demostrado que el cerebro respalda la conducta y las emociones, llegando así a términos como plasticidad cerebral, que nos demuestra que el cerebro puede cambiar con el aprendizaje y la terapia, generando una neurorehabilitación. Por otro lado, también la neurociencia se ha utilizado en el ámbito educativo para que el aprendizaje se diseñen estrategias de aprendizaje según el comportamiento del cerebro de cada niño. Luego vamos con la influencia de la tecnología. En cuanto a la tecnología, se han desarrollado apps como herramienta y soporte para el terapeuta que registra cada uno de los estados de ánimo del paciente y sirve también para técnicas de respiración e inclusive también para generar un seguimiento en cuanto a las tareas que dejan los terapeutas. Cabe mencionar que las tecnologías jamás reemplazarán al profesional humano.